Pues empezamos cuando queráis, ¿vale? No, perfecto. Está ya llegando, me ha dicho que empecemos sin él. Vale. Muy bien. Buenas, Raúl. Simplemente, ¿cómo estáis digiriendo todo después de la despedida del nuevo colombino? Tampoco de la forma que esperabais y queríais. ¿Y cómo se está terminando esto? Hola, buenas. Bueno, al final una semana complicada, dura. Estamos intentando entrenar lo mejor posible para afrontar el partido del sábado, pero bueno, al final, después del descenso, es complicado digerir el descenso y bueno, intentando eso, llevarlo de la mejor manera posible. El otro día Raúl en rueda de prensa a la pregunta de la sorpresa de la convocatoria, porque llamaba la atención tantos nombres, no sé, como jugador experimentado, como central que ha pasado por muchísimas plantillas con todo tipo, es bastante grave, ¿no? El tema de que haya jugadores que no hayan estado centrados como para estar ni siquiera disponibles. Bueno, al final son decisiones del entrenador, que es el que hace la convocatoria. Él creyó que había otros jugadores que tenían la mente o que estaban mejor físicamente preparados y bueno, él lo consideró así y hizo esa convocatoria. Bueno, Raúl, cuando pase algo de tiempo y el análisis sea más personal de la temporada, quizás no sea tan negativo, ¿no? Digo, porque quizás en el plano individual la campaña no ha sido del todo mala. No sé si tú te has visto en un nivel, digamos, superior, sobre todo al año anterior, y a lo que las posibles expectativas que tendrías al principio de la misma. El tono ha sido a nivel individual, no ha sido malo. Hola, buenas. A ver, al final, cuando hay un descenso, yo creo que ningún jugador está contento a nivel personal, porque al final es fallo de todo, no solo de 20. Al final yo creo que es fallo de todo. Es verdad que al final mi temporada ha sido mejor que la anterior, porque no he estado lesionado, he disputado la mayoría de los partidos y bueno, en cuanto a eso, pues sí me voy contento. Es cierto que al final te va con mal sabor de boca, porque al final desciende, pero bueno, espero que al ser parte del problema, espero ser parte de la solución. Deja entreabierta la puerta a la continuidad. ¿Cómo está tu situación contractual? ¿Tienes contrato? ¿Termina? Tenía renovación automática por X partido, lo cumplí sobrepasado, pero bueno, al final con el descenso pues creo que no solo yo, creo que la mayoría de los contratos en descenso se rompen. Bueno, como te he dicho, estoy a gusto en Huelva, he sido parte del problema, pero espero ser parte de la solución, como bien te he dicho. Raúl, ¿qué tal? Acabo de llegar. Creo que me han comentado que ya te han preguntado sobre este tema, pero no sé exactamente qué has dicho y por si acaso. Decía Raúl Gabarro el otro día que la convocatoria no solamente estuvo afectada por sanciones y lesiones, sino también que durante la semana no había visto a determinados jugadores centrados. ¿Qué puede ser? Se entiende, ¿no? Una situación complicada y demás, pero yo me preguntaba hasta dónde llega después la profesionalidad, porque es normal estar descentrado o afectado por el hecho de estar en un descenso virtual, saber que a lo mejor el recibimiento no va a ser el más amistoso posible y no sé hasta qué punto es incluso justo en comparación, por ejemplo, con los que fuisteis, salisteis, jugasteis o llevasteis pues seguramente esa reprimenda, y entiendo que dentro del fútbol profesional hasta qué punto eso de estar centrado o no centrado influye o se tiene que tener en cuenta, porque además a mí me da la sensación de que muchas veces se habla de jugadores que se borran, que yo no sé hasta qué punto lo comparto, pero en tal caso a lo mejor a algún jugador se le pudo hacer un favor en detrimento de los que sí dieron la cara. Bueno, no he contestado 100% a la pregunta, pero bueno, te la contesto ahora. Al final era una semana muy difícil, porque no era matemáticamente, pero estábamos prácticamente ya al borde del descenso. Es verdad que bueno, sí, hay jugadores que mentalmente no están preparados para afrontar este tipo de partidos, pues es mejor que los dejes fuera de la convocatoria, como el míster entendió, y creo que al final, pues si no estás preparado mentalmente,
crees que si partes de inicio pues va a ser más un lío que otra cosa, pues levanta la mano y di no puedo. Al final creo que la cabeza también es importante y creo que el míster pues vio mejor meter gente del filial que compañeros que han estado todo el año y bueno, pues al final decisión suya también. Claro, pero por ejemplo, me imagino que a ti tampoco te apetecería mucho, ¿no? El tener que exponerte a eso, tú podrías decir, pues tampoco estoy centrado, míster, no sé hasta qué punto es justo. Bueno, al final yo me elegí en la profesión de futbolista porque al final, tanto para lo bueno como para lo malo, tienes que estar ahí, tienes que asumirlo y tienes que asumir de que te van a silbar, de que te van a criticar, no puede estar todo el mundo contento contigo en todas las situaciones y unas veces te silbarán, otras veces te aplaudirán y bueno, hay que asumirlo. Hay que estar en las buenas y sobre todo hay que estar en las malas. ¿Y hasta qué punto tiene esa fortaleza mental o no para asumir una situación como la del sábado en relación con lo que ha pasado toda la temporada? Yo creo que en alguna ocasión aquí en la sala de prensa hemos hablado sobre la capacidad mental del equipo, la personalidad que ha podido mostrar o no en muchos momentos. ¿Hay alguna relación? Quiero decir, ¿se explica lo del sábado de hay jugadores que no están para esto teniendo en cuenta cómo ha sido la temporada? Es decir, pues igual también les ha pesado el resto del año. Bueno, puede ser, te explico, pues, puede ser que sí, que durante el año pues se haya notado menos, no se haya visto tan franco, pero y este partido que al final era ya algo a lo que te exponía y se haya visto más claro. Raúl, hemos tenido poca oportunidad de hablar con jugadores en este final de temporada para preguntarle el futuro. Antonio Domínguez sí ha dicho que quiere escuchar primero al Recre, Rubén Galvez lo mismo, contigo lo acabas de responder a Nardi. No sé cuál, tampoco lo vas a contar, pero la sensación de plantilla, hay algunos que hayan dicho que quieren seguir en el proyecto. A ver, yo con la gente que hablo sí que está dispuesta a seguir, a seguir aquí en el Recreativo. Pero claro, al final lo primero que tiene que pasar aquí es que tanto el presidente primero haga una planificación y se la exponga a cada jugador que quiera contar con él. A partir de ahí, pues cada jugador verá si continúa o no continúa. En este caso, cuando hay un descenso, hay varias variables, entiendo, ¿no? La primera es que tú quieras seguir, por supuesto. También que el club quiera seguir contigo, que es la otra parte importante de todo esto. Y la tercera normalmente suele ser lo económico. El bajar de categoría implica también una renegociación en ese sentido, ¿cómo te sientes tú? Porque es otra de las cosas a tener en cuenta, supongo. Bueno, no, yo no creo que vaya a ser problema, porque al final ya sabemos que el presupuesto del Recreativo ha sido bastante bajo comparado con los de la categoría. Yo creo que al final, si entra un grupo nuevo, pues es para darle un impulso económico al club, es lo principal. Y creo que una estabilidad durante X años. Creo que al final aquí no ha habido sueldos altos comparado con los de la categoría de primera ref y no creo que haya mucho problema en bajarse un poco el sueldo, porque al final yo estoy a gusto aquí, me gusta el club, me gusta el ambiente que se vive en el Colombino y espero continuar. Raúl, has hablado de la estabilidad. ¿Cuánto os ha podido pesar al grupo este año todo lo que ha pasado extradeportivamente? A ver, es que yo tengo una teoría. Yo creo que esto no viene de este año. Al final, yo creo que ya la segunda vuelta del año pasado se vio un poco mermado el equipo. No sé si fue por el tema que pasó de Pablo Coma o por qué, o porque simplemente no dimos la talla. Y bueno, al final es verdad que cuando hay estabilidad, pues no suenan campanas fuera. Y eso yo creo que a todo el mundo le viene bien. Pero lo principal es eso, que hacer un buen proyecto, decir, señores, aquí vamos a hacer un proyecto a 4 o 5 años, queremos estar en 4 o 5 años en los playoffs de primera ref o en segunda, y creo que eso es lo más importante de cara al futuro. Fíjate, Raúl, que yo he tenido una sensación distinta respecto a esto que estás comentando, porque
Creo que, por ejemplo, a nivel económico no habéis tenido problemas de, que es lo primero que suele incidir en el rendimiento de la plantilla es la inestabilidad económica en cuanto a percibir el sueldo en su día, etcétera. Creo que de eso no ha habido problema. Y yo la temporada he tenido la sensación de que ha habido tantos frentes abiertos que a los jugadores casi no se les ha tenido muy poco tiempo, muy pocas veces en el punto de mira. Se ha hablado mucho del entrenador, ha habido cambio de entrenador, se ha hablado muchísimo de la dirección deportiva, después ha habido un cambio de mano, muchas personas por medio. Al final, durante el año, a la plantilla se le ha dejado un poco de lado, que yo no sé si ha sido incluso perjudicial. Al final los principales... Por la exigencia, digo. Sí, los principales actores somos los futbolistas y no se le puede echar la culpa a nadie porque al final los culpables somos los futbolistas, no hay tu tía. Al final son los que salimos, los que jugamos y los que tenemos que ponerle solución a las cosas que vemos dentro del campo. No sé si hubiese sido bueno que desde el partido 9 pues se hubiese puesto el punto de mira al futbolista, pues sí es cierto que al final tenemos que asumir nuestra culpa y bueno, pedir disculpas lo primero e intentar eso, que el año que viene el club pues vuelva a estar en primera red. La última por mi parte, Raúl, ahora que ya estamos prácticamente después del descenso y de todo lo que ha supuesto esta agonía constante, ya tanto afición, también con el cambio de propiedad, que si el pago a Hacienda y demás, ya está en el tema deportivo más que vendido todo y en modo pretemporada de quién sigue, quién no. Pero queda un partido, lo mismo que la semana pasada, intentar pues, acabar de manera digna, que no hay manera de conseguir al menos una última victoria, aunque realmente no sirva de nada. Claro, al final tenemos que ir a Fuenlabrada a ganar y bueno, al final hemos salido a todos los campos a ganar, pero no hemos ganado. Al final tenemos que ir a Fuenlabrada, intentar sacar los 3 puntos y por lo menos irnos con el último partido con victoria y por lo menos llevarnos una alegría. Este partido escenifica a la perfección lo que yo te decía antes de la profesionalidad, ¿no? Porque yo me pongo en tu lugar, en el lugar de cualquiera de tus compañeros. A mí no me apetecería en absoluto ir a Fuenlabrada a jugar el partido, tener que volver, porque bueno, no debe ser agradable. Es la profesionalidad la que te manda a ir para allá y hacerlo lo mejor posible, trabajar durante la semana para ese partido. Sí, claro, al final, como bien te he dicho antes, la semana está siendo complicada, porque al final las ganas de mucha gente pues no son las mismas que hace 4 semanas. Bueno, al final la profesionalidad, como tú dices, te lleva a ser exigente contigo y creo que, bueno, si te gusta el fútbol y lo disfrutas, pues creo que es la parte principal para intentar estar lo mejor posible preparado para jugar el sábado. Yo sé que tuvisteis algún encuentro, por ejemplo, con Adrián Fernández, con Marcos López ya entiendo que no, porque ya no está desempeñando esas funciones. ¿Alguien en las últimas 2 semanas o en la última semana os ha hablado de algo de futuro, de, no sé, de los planes, etcétera? No, de momento no, o sea, no nos han comunicado qué tipos de cambio o qué se espera para el futuro. Al final yo creo que ellos estarán también organizándose de aquí a pocos días o a pocas semanas y de momento a nosotros no nos han dicho nada. Bien, vale, muchas gracias. Nosotros.